Hola amigos, ustedes están viendo Solixel. Sean bienvenidos a un video más. En este tutorial les voy a enseñar algo súper sencillo y a la vez fácil de aplicar, que es como nosotros podemos ingresar páginas en blanco en cualquier parte de un documento de Word en el que estemos trabajando. Bien, vamos a comenzar con esto. Primero nos dirigimos a la pestaña Vista y habilitamos la opción Panel de Navegación. De esta forma veremos con más claridad el contenido de las hojas. Ahora digamos por ejemplo que este es nuestro documento y por alguna razón después de la introducción se me olvidó agregar la parte de los objetivos, pues en este caso voy a necesitar crear una nueva hoja en blanco, justo entre la hoja 1 y la 2. Así que me sitúo al final de la hoja 1, es decir, doy un clic para colocar el cursor acá. Después nos vamos a la pestaña Insertar, clic en Páginas para desplegar las opciones y aquí tendremos la opción para agregar la página en blanco. Hago un clic en Página en blanco y como pueden observar acá a su izquierda, ya no creo esta página en blanco, ¿correcto? Y la otra opción que tenemos acá es Salto de página. Y fíjense que cuando le doy clic nos envía la página siguiente. Listo. Le puedo escribir esta hoja número 2, salto de página, solo para identificarla. Y estas serían dos de las 4 formas que nosotros tenemos para insertar una hoja en blanco. La que veremos a continuación es prácticamente lo mismo. Nos vamos a la pestaña Formato o Diseño y acá tenemos saltos. ¿Lo ven? Estando en la página 2, coloco el cursor antes de la palabra salto, damos un clic en saltos y seleccionamos la primera opción que dice página. Como les dije, hace exactamente lo mismo, nos manda a la siguiente página. Ahora esta sería la página número 2. Miren, esta es la página 1, página 2 y a esta le voy a poner opción número 3. Y para finalizar nos vamos con la última opción, que no es otra más que ir presionando la tecla Enter. Entonces, estando en la página número 2, coloco el cursor antes de la O y empiezo a presionar la tecla Enter hasta que este texto pase a la siguiente hoja. De esta forma. Acá pueden ir viendo que el texto ya va por la mitad. Y simplemente lo termino empujando a la siguiente hoja. Listo. Ya tenemos de nuevo esta hoja número 2 en blanco. Le voy a poner a esta hoja por título Apuro Enter. Y ahí la tenemos. Para terminar con el tutorial, ya esto es opcional, nos vamos a la pestaña Inicio y activamos la opción que está acá, que dice mostrar o ocultar las marcas de formato. Esto lo que va a permitir es ver los formatos ocultos que tiene nuestro documento de Word. Así que le damos un clic y ya pueden ir observando que el mismo símbolo de la opción aparecerá representando los lugares donde se dio Enter, Aquí los pueden ver. Me muevo hasta la página número 6 para que veamos un ejemplo. Y miren que si yo quiero pasar este párrafo a la siguiente página, todo este texto, coloco el cursor aquí, me voy a la pestaña Insertar, Páginas, Salto de página. Podrán ver que acá me aparece salto de página y el texto ya pasó a la siguiente hoja. Básicamente para esto nos sirve esta opción, para saber si en este documento se ha presionado Enter o si se ha mandado en este caso a un salto de página. Con esto llegamos al final del tutorial. Si este video te ha servido, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal y nada, muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente.